En nombre del fair play parlamentario, reconozco expresamente que el miembro informante de estos temas, tanto el mal llamado arrepentido que viene de la Cámara de Diputados en revisión, como flagrancia, ha correspondido al señor presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el senador por Entre Ríos, Guastavino, con el cual coincido en todo lo que ha manifestado absolutamente. No así con la senadora por San Luis, a la cual si puedo y si me da el tiempo, porque he sido reducido, haré una breve referencia al final. En tal sentido, a las consideraciones generales emitidas por el señor miembro informante, yo debo decir que lo que hoy se exprese en esta sala será será tomado como interpretación auténtica de esta ley mal llamada, insisto, popularmente tomada como la de arrepentido, que es un nombre no acorde a lo que se está buscando, donde al lado también figura aquello de colaborador eficaz, que lo veo mucho más adecuado al sentido de la ley que estamos por votar. Lamentablemente acá las cosas que se popularizan por los medios son muy difíciles de volver, ya el arrepentido será parte del acervo cultural medio y no volveremos entonces de ese mal título. Artículo por artículo en la medida que el tiempo me dé. El artículo primero se refiere, artículo 41 ter, lleva a las escalas de la tentativa al colaborador eficaz. Se optó por decir simplemente las escalas de la tentativa si es que en el futuro se cambia el cuadro que va desde la mitad del máximo a bajar un tercio del mínimo. Esto puede ser en el futuro, como digo, mutado por otra escala penal, entonces se deja simplemente lo de la tentativa. Se le exige también que brinde al colaborador eficaz información o datos precisos, comprobables y verosímiles. Se procura con esto que quien Le se pido una erige en interrupción el senador Rodríguez a senador Martínez. ¿Cómo no? El reglamento dice uso de la palabra. Y yo le di 20 minutos porque le corresponde 20 minutos. Permítame que voy a hacer uso de la, pensé que iba a decir eso. interrupción. Con excepción de los casos establecidos en la discusión en general, cada senador puede hacer uso de la palabra por una sola vez durante 20 minutos. Norma que transgrede habitualmente el señor senador Pichetto. Puede igualmente hacer uso de la palabra para rectificar aseveraciones que considere equivocadas hechas sobre sus dichos, etc. Los miembros informantes de los dictámenes, en mayoría y minoría, el autor del proyecto y el senador que asuma la representación de un bloque parlamentario pueden hacer uso de la palabra durante 40 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor senador. Sí, es verdad. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer en algún momento una... A ver, ¿con qué? Porque hay cosas que hacemos acuerdo y hay cosas que hacemos reglamento. Bueno, hacemos el reglamento, yo sigo el reglamento. No tengo problema. No, senador Martínez. No voy a hablar 40 minutos, aun cuando, ante esa concesión, de ninguna manera. Voy a tratar de hacerlo en 10 minutos, pero usted cuénteme recuperado ya de todas estas situaciones que se vienen dando. Seguimos entonces para la interpretación auténtica. Prosigue el artículo 41 ter, en orden al colaborador eficaz. Durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brindan información o datos precisos, comprobables y verosímiles. Esto es a los fines que incurra el llamado colaborador eficaz en precisiones, no en divagaciones, no en alardes de comentarista, no en panelista de TV, no en opinólogo, no en denunciantes habituales, que también los vemos todos los días. Entonces tiene que estar ceñido a su proceso, a su responsabilidad y al caso que está bajo la investigación penal preparatoria. Se respetó el catálogo de delitos que venía de diputados, modificando simplemente aquello que hacía la ley 23.737 en un breve trecho, pues... Senadoras, silencio, perdón, pero está hablando el senador y molesto. Sí, será aburrido seguramente el modo de expresarse. Bueno, ¿qué va a hacer? Es una ley penal. No puedo poner pasión en algo que es absolutamente técnico ni llamar a que me escuchen con alguna alegría. Adecuamos esto a precursores químicos, a los que ya votamos en orden a la 23.737, que fue recomendado también
por diferentes especialistas. En relación al tiempo de erigirse en colaborador eficaz o delator, aun cuando la delación es una palabra, le diría, hasta prohibida en el derecho penal y absolutamente despreciada y despreciable por quien toma ese rol. Está dirigida la contribución a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito dentro de la investigación penal preparatoria, que es lo que está rigiendo ya en todas las provincias. Está suspendido para la Nación, pero prontamente durante el año que viene empezará a operar, seguramente primero en los delitos federales de alguna provincia y luego en todo el país. Y al cese de los efectos del delito, piénsese en las privaciones de la libertad y en aquellos otros delitos contra la administración pública que suponen una continuidad en la criminalidad. No se trata de moneda de canje para el delator, para que hable de otros hechos o de otras personas y de ahí procure su reducción, sino debe hablar con precisión de estos hechos en los cuales él mismo está involucrado. Y como ya se verá, esta especie que exige precisión debe ser vinculando autores o coautores, partícipes o cómplices de igual entidad, de igual calidad o que tengan mayor represión penal. El párrafo tercero, por así decirlo, en su última parte de este artículo 41 ter, vincula la cuestión a la extinción de dominio que trataremos en breve en esta Cámara, pues está referida a la averiguación de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito. Se aclara también que cuando el delito atribuido al imputado estuviera reprimido con prisión o reclusión perpetua, la pena solo podrá reducirse hasta los 15 años de prisión. La idea o el mensaje legislativo es que con esto no se procura que algún condenado a esa pena sin límite, que tiene límite por supuesto dentro del cumplimiento, dentro de la ejecución penal, pero en principio sin límites en la escala, se vea favorecido al punto de salir prontamente en libertad. Lleva 15 años de prisión, el que seguramente en el curso de una privación de la libertad se vio involucrado también en la muerte de la víctima. Por último, en este artículo, la reducción de la pena no procederá respecto de las penas de inhabilitación o multa. Y esto es frente al clamor, que es lo que nos ha llevado a legislar, sobre los delitos contra la administración pública, normalmente con sanciones conexas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Entonces, como los políticos no queremos salvarnos a nosotros mismos, pese a todo lo que se diga en contrario y se publique antes, ahora y mañana, se incorpora como último párrafo del artículo primero lo que acabo de decir. El artículo segundo del Código prevé una sanción para aquel que, haciéndose pasar, como lo habría dicho, como delincuente triste, lo habría expresado el señor senador por Misiones, que interrumpió al miembro informante muy atinadamente, ese delincuente mentiroso o mendaz o denunciante habitual, falso o que perjudica la investigación, será reprimido con pena de prisión de 4 a 10 años. En la idea de evitar el perjuicio a la investigación penal e incluso a terceros inocentes, lo cual debe tenerse especialmente en cuenta. Aquel que denuncia inútilmente siendo imputado en el curso de un proceso también pagará, por eso que es un delito. La oportunidad, que fue motivo de discusión con relación a lo que venía de diputados. El acuerdo con el imputado arrepentido, entre fiscal e imputado arrepentido, deberá realizarse antes del auto de elevación a juicio. El fundamento de ello lo fincamos en lo siguiente. El arrepentimiento o la colaboración es para investigar, para llegar prueba y para que ésta opere en favor de una sentencia que busque la verdad real de lo acontecido. De ninguna manera para reducir o para beneficiar al imputado. La ventaja entonces es para el Estado, para que pueda investigar desde una mejor posición, tanto procesal como de eficacia. No un beneficio para aquel que quiere ser condenado a una pena mejor. El Estado disminuye entonces su pretensión punitiva a partir de lograr un mejor ejercicio de la investigación preliminar, o de esa pretensión punitiva que vengo diciendo. No se trata entonces de una confesión, no se ve esto con parámetros morales ni mucho menos, sino como una cuestión dentro de la investigación que
beneficia primero al Estado, y si el Estado comprueba que es beneficiado o que su accionar por medio del Ministerio Público transita por un camino mucho mejor que no contando con el colaborador eficaz, se hará entonces acreedor, por así decirlo, a una sanción menor. Pero en ningún sentido buscar reducir penas, sino penar con la verdad y penar a aquel que dice mentiras también. Los acuerdos previstos con esta ley, completo el artículo 3, último párrafo, y sus beneficios no serán aplicables en procesos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad. Se escuchó para esto a los organismos de derechos humanos, estuvieron expresamente en desacuerdo que se extendiera esta posibilidad, lo cual así fue recogido por la Comisión. En el artículo 4 se introduce una cuestión que es normal en los códigos procesales de todo el país, de todas las provincias, en el Código Procesal Penal, y que hace a la excarcelación, al cese de prisión, a la libertad provisoria, a un beneficio de soltura en base a un pronóstico de pena. Si esta delación, que se comprueba eficaz, permite un pronóstico de soltura anticipada, queda abierta esa posibilidad para cualquiera que incursione en esta vía procesal. No se trata, por supuesto, tampoco simplemente de una cuestión procesal, como ya lo veremos, sino de penar. Y en ese sentido, penar con menos, que hace, desde luego, a la ley de fondo. Los criterios para aplicar los beneficios están expresamente enumerados en el artículo 5, y yo los resumiría en lo siguiente. A mayor y mejor colaboración, más beneficio para el colaborador eficaz imputado en el marco del artículo 41 del Código Penal, que es aquel que individualiza la sanción junto con el artículo 40. No sé cuánto mayor haya sido su aporte a la investigación, podrá ser beneficiado en una medida superior si el juez valora que de la A a la E en el artículo 5 se han cumplimentado todo aquello que el Estado procura. Se beneficiará especialmente a quien se arrepintiere en primer término, porque desde luego, si se arrepiente en primer término, esto daría lugar a una cadena de delaciones subsecuentes que se verían beneficiados sin haber tomado la iniciativa que fue la que dio pie a esta situación de colaboración en la investigación. En el artículo 7, que reputamos de importancia, pues hace a los requisitos del llamado acuerdo de colaboración, se exige expresamente que este sea claro, preciso y circunstanciado sobre los hechos de la causa. No hay acá posibilidad de divagación alguna, de intención de dilatar la investigación, de referirse a cuestiones extraprocesales o incluso que no hacen al objeto del proceso en estudio. Y esto es así para no dar lugar a nulidades futuras del acuerdo de colaboración. Ni hablar de cosas que no tienen nada que ver con aquello que, como vengo diciendo, hace al objeto procesal. De modo tal que en el inciso B, último párrafo, para convalidar este acuerdo de colaboración o para conformarlo, se tendrá en cuenta todo dato que se reputare valioso para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos por lo que se brindare la colaboración, lo cual queda librado a la valoración y a la interpretación judicial, pero tiene que pasar por este rasero del valor, no simplemente de dichos por dichos, o dichos de oídas, o dichos de terceros, o comentarios que no pasen de ahí. El beneficio que se otorgará finalmente por la colaboración prestada por el imputado arrepentido también debe quedar sentado en el acuerdo. ¿Y cuál es la trascendencia de esto? Que tal beneficio ya homologado, consolidado, vincula al fiscal, vincula al Ministerio Público, no puede pedir más como pena que aquello que firmó con el llamado malhadadamente arrepentido, con aquel colaborador eficaz, ha acordado, y esto pondrá desde luego un techo a la petición represiva final, lo cual ha sido colectado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en multiplicidad de fallos. En el artículo 8 reglamenta el procedimiento del acuerdo de colaboración, se celebra entre el fiscal y los imputados que brindan información, en este caso se dice personas, y se asegura la presencia del defensor.
de modo tal que nadie podrá alegar posteriormente que ha sido coaccionado, extorsionado, que se le han ofrecido cosas no acordes a su situación de imputado o que no se le ha cumplido con aquel acuerdo a que arribó. Todo ha sido hecho en el marco de la libre voluntad de la persona imputada. La presencia de la defensa sí lo asegura, como lo es en el caso de la indagatoria, en el momento de ejercer su defensa material. El acuerdo de colaboración, conforme al artículo 9, celebrado con el fiscal, se somete a la homologación del juez de la causa. El juez de la causa en los ordenamientos procesales se traducirá como el juez de garantía o como los jueces de control en las respectivas provincias y como así está sancionado a futuro en el código hoy suspendido, pero cuya vigencia entiendo pronta, también el juez que controla que los procedimientos hayan sido de acuerdo a derecho y a las leyes sin haber afectado ninguna garantía constitucional. El juez que intervenga, según el artículo 10, aprobará o rechazará el acuerdo, presentar una audiencia convocada al efecto en la presencia del imputado, su defensor y el fiscal de la causa. Quiere decir que ya la jurisdicción, no la parte acusadora, ni siquiera el imputado colaborador, tienen la posibilidad de revisar las condiciones del del acuerdo de cooperación o colaboración, sino que es el juez de garantías, el juez de control, quien lo deberá hacerlo. Se vincula entonces al artículo 10 con el artículo 7. Si el acuerdo resume informaciones y hechos claros, precisos y circunstanciados, si estas son útiles y eficaces para la causa, será motivo de ponderación por la jurisdicción y no solamente por las partes tanto acusadora como acusada. El juez aprobará el acuerdo si el imputado hubiera actuado voluntariamente. Para esto, desde luego, pusimos la idea de que el defensor lo asista en todo el proceso y el rechazo judicial del acuerdo será apelable por las partes. Acá quiero aclarar que si es apelado por el fiscal que propuso la colaboración en determinados términos, lo será en interés de la ley, en interés de que ese acuerdo se mantenga porque le da la posibilidad de una mejor investigación. Y en el caso del imputado, para lograr esa reducción de pena que viene buscando a partir de su actitud de delatar con eficacia. El artículo 13, que hace a la corroboración del acuerdo, la corroboración, mejor dicho, de las informaciones volcadas en el acuerdo homologado por el juez de control o de garantías, otorga un plazo de 1 año para que esto se produzca, que puede ser prorrogable a 1 año más si la complejidad de la investigación o de los temas bajo juzgamiento así lo aconsejare. Y repite nuevamente que lo que se tendrá especialmente en cuenta para ello es la verosimilitud y utilidad total o parcial de la información que hubiere proporcionado el colaborador eficaz. Siempre se ha hecho eje por parte de la comisión, como lo ha informado el senador Guastavino, y que nosotros coincidimos absolutamente, en que esto tiene que ser verosímil y útil, y de ninguna manera puede jugar con el honor ni con la libertad de terceras personas, ni aún con el sistema judicial, intrincando la investigación. Si no se corroborara lo que se viene diciendo, se revoca el beneficio que se le había otorgado conforme al acuerdo homologado. En este caso juega el artículo 5 de los criterios para aplicar los beneficios con este artículo 13. Y entre esas situaciones puede también dejarse sin efecto una libertad anticipada por los distintos modos que los códigos procesales prevean, que se haya otorgado al imputado que intentó pasar como colaborador y que ulteriormente se confirmó que no era tal su colaboración. Senador, le está faltando 1 minuto para los 20. Muy bien. ¿Y el recuperado? Bueno, usted me dijo 10, así que... Durante ese lapso, el año más el otro año, se suspenden los plazos de prescripción de la acción penal, algo que está copiando lo del artículo 76 del Código Penal, referido a la suspensión del juicio a prueba.
En mi último minuto, entonces, señora presidenta, quiero hacer referencia a algo que entiendo trascendental, que es la sentencia que surja de esto. El órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por imputado arrepentido, porque no pueden los jueces ingresar en la idea o en la ansiedad de decir simplemente en su fallo que aquello que dijo el imputado A, B o C se ha visto luego corroborado por la prueba. Una forma de construir fallos o sentencias que viene desde el fondo de nuestra historia, que también tiene que ver con aquello de que la prueba se plantaba cuando los jueces redactaban sus sentencias o sus condenas a partir de decir que la versión del policía comisionado recogida del imputado, seguramente el señor presidente del bloque del Partido Justicialista, que alguna vez nos recordó sus inicios en el derecho penal, se debe acordar, las sentencias se armaban así. Lo dijo en la policía de este modo, el policía no lo relató, y bueno, esto está corroborado y por lo tanto le aplico tal pena. Acá, aun cuando el delator eficaz de su versión, la misma no tiene un valor dirimente. Se pone por encima la libre convicción de los tribunales, se valorará la totalidad de la prueba y la colaboración no puede adueñarse entonces del resultado del proceso. Lo que diga el llamado arrepentido no será el resultado de la sentencia, sino una prueba más a ponderar dentro de todo el abanico que fue colectando el tribunal. En relación a flagrancia, está todo dicho por parte del senador Guastavino. Y por último, no tengo la más mínima duda que estamos legislando sobre el fondo y sobre el Código Penal, pues estamos estableciendo qué escala penal se va a aplicar en determinadas circunstancias a un sujeto, a un individuo que ha colaborado. Las cuestiones procesales, desde luego, quedan reservadas a las provincias, serán ellas las que lo decidirán. La confusión viene de mezclar lo que es el principio de oportunidad que sí en las respectivas leyes de los ministerios públicos fiscales provinciales puede establecerse y aún en sus códigos de procedimiento con la disponibilidad de la acción penal, que es otra cosa y sobre la cual la Argentina todavía no ha legislado porque vamos despacio, no hemos llegado todavía a ese estadio ni al del juicio por jurados. Entonces, de la acción penal solo habla el Congreso de la Nación. De la oportunidad sí podrán hablar las legislaciones provinciales. Sería todo, señora presidenta, porque como dije, me comprometo a adecuarme al reglamento. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez.